Nuestro querido Padre, queremos en esta mañana agradecer la oportunidad que tú nos concedes de reunirnos como iglesia y gracias por el honor de ser tus hijos, tu pueblo. Queremos, Espíritu Santo, que tu presencia nos acompañe, que guíe nuestros pensamientos al estudiar tu palabra y que no solamente podamos entenderla, sino que nos ayudes a practicarla y también a compartirla. Gracias por cada hermano que se ha unido a este grupo de estudio de tu palabra a través de este medio. Y gracias también porque donde estén dos o tres, como tú lo mencionas en tu palabra, allí estarás tú en medio de ellos. Gracias porque tu presencia le da sentido a esta reunión. Lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces ustedes recibieron un mensajito, ¿verdad? Donde las anunciaban que el tema de esta mañana de sábado sería el título El propósito de Dios al crearnos. El propósito de Dios al crearnos. Saben que cuando hablamos de propósitos, a nuestra mente llega algo que tenemos que alcanzar, que tenemos que lograr. Y en la mayoría de los casos, cuando se habla de propósitos, se habla de propósitos materiales. Seguro que muchos de ustedes y yo también hemos escuchado la pregunta, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿O qué te propones en la vida? ¿Verdad, hermanos? Que alguno de ustedes ha recibido esa o ha tenido esa pregunta. Y muchos a lo mejor han dicho, bueno, yo me propongo esto o aquello. Siempre enfatizado en la educación, en la formación, en el trabajo. Posiblemente muchos tienen una respuesta de tipo material, ¿no? Yo quiero ser un médico, un abogado, un ingeniero, bueno, lo que sea. O quiero trabajar, me gusta esto. Otros posiblemente no tienen respuesta. Y seguro que muchos les han dicho, ¿cuál es tu propósito en la vida? Y dicen, no, pues todavía ni sé. Seguro que muchos no tienen todavía definido un propósito, me refiero a lo material. Y otros están inconformes porque no han logrado ese propósito material, no han conquistado esa carrera que quieren lograr o ese trabajo que quieren alcanzar. Pero esta mañana nosotros no vamos a hablar de propósitos materialistas. Nuestro propósito, recuerden, el tema es el propósito de Dios para nosotros, los que somos creados, sus criaturas, sus hijos. Y para eso tendríamos que ir a nuestros inicios, nuestro comienzo. Recordemos, hermanos, en Génesis. Abramos nuestras Biblias y recordemos ese pasaje tan conocido. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dice la palabra que Dios nos creó parecidos a Él. Conforme, dice, ¿conforme a qué? A ellos, a la imagen y semejanza. Son dos palabras diferentes. Imagen suena en el hebreo así, selem, y semejanza, demut. Son dos palabras diferentes. Una tiene que ver con la parte física, la otra tiene que ver con el intelecto, el carácter. Fuimos creados para parecernos a Dios, para parecernos en su carácter. Y por eso las Sagradas Escrituras dicen, más adelante en el capítulo 2, que en el sexto día Dios ya terminó su obra con el hombre y aparece el séptimo día. Es interesante, apreciados hermanos, y a los que nos escuchan también amigos, que Dios cuando nos creó, nosotros fuimos la corona de la creación, el hombre, no los animales. Y por eso ustedes notan que Dios tenía un propósito, creó primero al hombre. Y lo primero que hizo el hombre, imagínense ustedes cuando el hombre es creado y abre los ojos y respira, ¿qué creen ustedes que vio? Cuando él abre sus ojos y respira, vio a su creador, ¿cierto? Yo no creo que vio árboles o animales, vio a su creador, vio el rostro de su creador. Y si nosotros seguimos leyendo y vemos en las escrituras, dice que después el hombre hace a la mujer. Pero es interesante que dice que cuando la hace, no la hace al lado del hombre,
La escritura dice en Génesis capítulo 2 que se la trajo después de que la hizo al hombre. Se la trajo. Y de la misma manera, cuando Eva abre sus ojos, ¿qué fue lo que ella vio cuando abre los ojos? Igual que Adán, a su creador. Porque si ella hubiera estado al pie de su esposo, lo va a ver es a él. Y Dios quería que el hombre creado siempre recordara la imagen de su creador. Apenas es creado, el hombre ve a su creador. Recuerden, sexto día. Y el séptimo día, el Señor ahora sí deja un día para que no solamente miremos al creador, sino que lo adoremos. Por eso el séptimo día, el sábado, es el monumento. Cuando uno ve un monumento, recuerda algo de ese personaje. Por eso el sábado es un monumento al Creador. Y no es solamente descansar unas horas, es recordar que yo soy criatura, soy creado y que Él es mi creador. Eso no lo debemos de olvidar, que Él es mi salvador. Y que el juego de Satanás, noten, es que nos olvidemos del propósito por el cual fuimos creados. Y cuando olvidamos ese propósito, hermanos, nos hemos creído dioses. Y aquí es donde entramos entonces en el gran mensaje del Señor, que es el mensaje desde que entró el pecado de la salvación. Y por eso entonces en esta mañana, al recordar el propósito por el cual Dios nos ha creado, entonces vamos a entender que no fuimos creados al azar. Veamos, por ejemplo, un pasaje del libro de Isaías 43:7 primero. Isaías 43:7 es un pasaje que dice: a todos los creados por mi nombre, a todos. Isaías 43:7, a todos los llamados de mi nombre. Isaías 43:7. ¿Para qué dice? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Aquí podríamos cerrar. ¿Para qué fuimos creados? Según Isaías 43:7, para darle gloria a nuestro Creador. Por algo es que les decía que cuando abrimos los ojos, bueno, si hubiéramos estado en el jardín, Adán los abrió y vio a su Creador, Eva ve a su Creador, se hace el sábado con el propósito de darle gloria al Creador, y aquí Isaías 43:7 dice esas palabras, que fuimos creados con el propósito de darle a Dios el honor como Creador. Pero notemos ahora el libro de Isaías 45:18, un poquito más adelante. Dice la palabra: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, el Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo Jehová y no hay otro. Y por eso para que fuese habitada la creó, para que cada semana el sábado pudiéramos nosotros contemplar a nuestro Creador. Y por eso en esta mañana vamos a contemplarlo. Vamos a darnos cuenta, como dice 1 Corintios 10:31, que el propósito de Dios es que todo lo que hagamos, si comemos, bebemos o hacemos cualquier otra cosa, que dice, hacerlo todo para gloria de Dios. Vamos entonces a ver cómo Satanás ha tratado de atacar ese propósito. ¿Cuál? ¿Cuál es el propósito al crearnos el Señor? El que le demos gloria, el que no lo olvidemos, el que reconozcamos que no somos dioses, que somos creados. Eso es lo que el enemigo quiere quitar de en medio de su pueblo, que perdamos el concepto por el cual vivimos en esta tierra, que vivimos en esta tierra no para gloriarnos nosotros. Algunos pasan por este mundo como si fueran ellos únicos. Vinimos con un propósito doble: darle gloria a Dios, amar al Señor y reconocer que hay un prójimo en el cual tenemos que mostrar las obras para que glorifiquen el nombre de Dios. Recordemos lo que dijo el Señor: así alumbre vuestra luz para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen. Ese era el propósito y sigue siendo el propósito. Entonces vamos a ver cómo Satanás va a atacar el propósito de Dios. Recordemos el conflicto en el cielo.
¿Por qué comenzó ese conflicto en el cielo? ¿Por qué? Porque un ser se le ocurrió pensar que era muy hermoso, que era muy importante. Y ahí viene el narcisismo. ¿Entienden lo que es el narcisismo? Yo soy hermoso. Y ese es el narcisismo de este mundo. Hacerse importante, llamar la atención de los demás de cualquier manera. Y por eso ustedes notan hoy videos que la gente va y los busca por millones, llamando la atención. Vayamos al libro de Ezequiel. Allí ese ser quiere llamar la atención. Ezequiel capítulo 28. Y notemos los versículos 14 en adelante. Dice, tú querubín grande, hablando de Luzbel, después se convirtió en Satanás. Tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, de paseadas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fue creado hasta que se halló en ti maldad. Le entró ahí el germen del mal. Y noten lo que dice, versículo 17. Se enalteció tu corazón, o sea, la mente, a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría. O sea, el conocimiento se corrompió. Noten esta palabra muy importante que vamos a ver ahora. Sabiduría. Y eso es lo que está tratando el hombre de buscar por todos los medios, pero sin Dios. Sabiduría sin Dios, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Sabiduría? No, eso no es sabiduría. Sabiduría sin Dios. ¿Qué es? ¿Qué podría ser sabiduría sin Dios? Pecado. Pecado. Y por eso dice que este ser se enaltece. Cuando una persona se enaltece es que se cree más que los demás. Y de ahí viene ese concepto narcisista. Me veo a mí mismo como Dios, me alabo a mí mismo. Y por eso ustedes notan este mundo como Satanás lo lleva en una desbandada, en una avalancha de adoración al hombre. De que el hombre exalte al hombre y se olvide de Dios. Y ese es el ataque de Satanás, quitar el propósito por el cual yo estoy aquí. Yo no estoy aquí para que me alaben. Yo no estoy aquí para llamar la atención. Yo estoy en este mundo por un ratico para darle gloria a Dios y servir a mi prójimo, pero eso se está acabando. Cada uno va por su lado, cada uno de nosotros. Y por eso no podemos perderlo, porque nos podemos perder el reino. Y por eso Satanás trató por todos los medios ahora de convencer a sus amigos, los ángeles, y ustedes recuerdan, hermanos, se dañó el proyecto de Dios. Y si ustedes recuerdan, en el Isaías capítulo 14, del 12 en adelante, veamos esa cita porque es muy importante también, el libro de Isaías, capítulo 14. Noten, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Brillaba Satanás. Y el peligro es cuando uno es hermoso, cuando tiene dinero, cuando es importante. Ahí está, se corrompe la mente, el corazón. Y dice, ¿cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste dice, por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y noten el versículo 13, Isaías 14, 13. Tú que decías en tu corazón, o sea, en la mente, ¿qué era lo que él decía? Perdió el propósito. ¿Qué decía? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, o sea, dominio, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. ¿Y qué dice? Seré semejante al Altísimo. En otras palabras, yo quiero ser Dios con mayúscula. Si notan ustedes, quitar a Dios y hacerse Dios. Y ese es el sistema apóstata. Quitar el propósito de darle gloria a Dios y ahora el hombre se coloca como Dios. Dice, semejante al Altísimo. Ojalá que todos fuéramos semejantes a Dios, pero en amor, en su carácter. Pero Satanás no quería ser semejante a Dios en amor. ¿A qué quería ser semejante? A tener poder, a tener gloria a sí mismo. Eso es lo que está pasando en la tierra. Y ese es el propósito de Satanás, quitar del hombre el concepto de que es criatura y comenzar a jugar el jueguito de ser dioses.
Aquí mando yo soy. Usted no me viene a enseñar. Ese es el concepto. Y él cuando baja a la tierra, ¿qué concepto enseña? Vayamos al libro de Génesis. Recuerde que allá en Ezequiel decía que se corrompió su sabiduría. Y aquí viene a enseñar sabiduría sin Dios. ¿Cómo les parece? O sea, que sin Dios, ¿qué es sabiduría? Es pecado. Génesis capítulo 3, versículo, veamos desde el versículo 4. Aparece Satanás a Eva y le va a enseñar disque sabiduría. ¿Cómo les parece? El versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En otras palabras, no le crea a Dios. No le crea a Dios, desobedezca. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol serán, ¿qué dice? Abiertos los ojos y seréis como lo que él quería hacer allá. Ser él como Dios. Aquí le está diciendo al hombre, es que Dios no quiere que ustedes sean dioses. Y esa es la batalla, quitar el propósito de reconocer a Dios y hacernos dioses. Dice, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Pero ahí no queda todo. Versículo 6, aquí viene el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Es una corriente que dice que hay una sabiduría oculta y que usted tiene que descubrirla sin Dios. Usted, de manera innata, la va a descubrir, está oculta. Eso se llama gnosticismo. Querer salvarse con sus propias sabiduría, encontrar a Dios e inventar sus propios dioses. Gnosticismo. Y dice aquí, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Y qué dice? Y árbol codiciable para alcanzar, ¿qué cosa? Sabiduría. Y no solamente eso, le dijo, no moriréis. Van a alcanzar esa sabiduría. Ustedes son dioses, tienen vida sin Dios. Les pregunto, hermanos, ¿hay vida sin Dios? No, en ninguna manera. Pero aquí el enemigo está diciendo, el propósito es que usted descubra que usted es Dios, que usted tiene vida, usted es capaz. Y por eso esta psicología humanista, que no es cristiana, porque el psicólogo cristiano es diferente, pero la psicología humanista, ¿qué te dice? Usted es capaz, usted puede, póngale ganas, no sea pesimista, levante su ánimo. Humanismo. Y ustedes notan que los videos que aparecen hoy en día hablando de superación, ¿de qué hablan? De que el hombre es capaz, que el hombre puede. Y si alguien dice usted no puede, dice, hermano, usted está mal de la cabeza, tiene la estima muy baja, levante esa estima. Eso es humanismo. Eso es querer vivir sin Dios. Querer tener vida sin Dios es tener la muerte. Y eso es lo que el enemigo quiso quitarle el propósito a Adán y a Eva. Y a nosotros hoy. No piensen en Dios. ¿Cómo se llama eso? El que no acepta a Dios. Ateísmo. Viva sin Dios. Ateísmo. Créase Dios con su sabiduría. Gnosticismo. Pero ahí no queda todo. Ustedes recuerdan que después de que entró el pecado, porque aquí pecaron, en el capítulo 4 de Génesis, ¿qué aparece? La adoración con Dios y la adoración sin Dios. Así como en Génesis 3 aparece Satanás diciéndole al hombre, créase Dios que no necesita a Dios. Usted tiene sabiduría, gnosticismo y ateísmo. Vida sin Dios, no lo necesita. Y sabiduría sin Dios, gnosticismo. Pero ahora en el capítulo 4 aparece una adoración sin Dios. ¿Y qué es una adoración sin Dios? Una iglesia sin Dios, ¿qué es? Un club. Y una iglesia se puede convertir en eso, muchos programas, pero ¿dónde está Dios? Y por eso es cuando aquí aparece la ofrenda de Abel y de Caín. Abel, su adoración, su reconocimiento a Dios es a través de la ofrenda, que es Cristo, no es mi ofrenda. Pero aparece la adoración de Caín, que es la adoración del que se cree que le va a pagar a Dios. Y dice, aquí estoy yo. Y esta es mi ofrenda. No muestra a Cristo, se muestra a Él. Se hizo pasar por Dios Caín.
no aceptó la ofrenda. La única ofrenda que el Señor acepta es la ofrenda de su Hijo. Y por eso las multitudes hoy están ofreciendo una ofrenda de Caín, una ofrenda sin Dios, una vida sin Dios, una adoración sin Dios. Y por eso el Señor dice en el libro de Mateo capítulo 15, este pueblo me honra de labios, pero su mente está lejos de mí, porque me honran enseñando como, me deshonran, enseñando como si fueran doctrinas, los mandamientos, pura tradición, puros conceptos humanistas, puros videos, puros sermones humanistas donde no aparece Dios, aparece ese hombre con su fama, con su poder. Qué triste, hermanos. El propósito de Dios es que tú y yo lo reconozcamos día a día, al levantarnos, al acostarnos. No nos dejemos presionar por una sociedad como en la que estamos, donde todo el mundo está compitiendo por quién quiere ser más grande, quién quiere tener mayor poder, quién quiere dominar esta sociedad. Y por eso se habla del nuevo orden mundial, alguien que domine por encima de la libertad del ser humano, coartando las libertades. Y recuerdan, hermanos, que cuando aparece aquí la ofrenda de Caín, se dice que esa es la ofrenda que el mundo está ofreciendo. Un culto sin Dios, un canto sin Dios, solamente es un modelo de humano, del humano, donde el artista no es Dios. El artista es el que canta para ser aplaudido, para ser alabado. Y por eso la música ha cambiado tanto, porque no se vende lo que muestra Dios. Se vende lo que muestra el ritmo, lo que muestra el hombre, lo que muestra sus modelos. Y la gente corre a buscar esos modelos. Hoy, hermanos, tenemos que volver al modelo divino, que es el propósito de darle gloria y honra al Señor. Y no solamente Satanás creó o mostró a Eva una vida sin Dios que es muerte. Una adoración sin Dios que es una abominación. Mostró ahora a la criatura como si fuera Dios. Vayamos al libro de Romanos capítulo 1, versículo 21 y 23. Y notamos, hermanos, que ahora descartan a Dios, Satanás, buscar a Dios por mi sabiduría y ahora hacer de la criatura Dios. Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su propia sabiduría, dice, se envanecieron en sus razonamientos. Razonamiento, es mi razón. Ahí, esto es lo que yo creo, y si está bien, bien, y si no, no. Dioses humanos, dice, en sus razonamientos, y su necio corazón, o sea, su mente, ¿qué dice la Escritura? Fue entenebrecido. Es que no hay luz sin Dios, porque Él es la luz. ¿Cómo voy a tener luz, conocimiento sin la sabiduría divina? Dice, el respeto a Dios, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Y cómo pretendemos entonces ser sabios sin Dios? Y luego dice, profesando ser sabios, versículo 22, se hicieron necios, tontos. Y noten ahora cómo descartan a Dios, se hacen dioses y encima adoran a la creación como si fuera Dios, dice el versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen. Fuimos hechos a imagen de Dios, pero ¿en qué la ha cambiado el hombre? En imagen de hombres, hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Para dónde va la sociedad? Yo he encontrado personas haciendo ejercicio, se quitan la camisa y abrazan un árbol. Pregúntale usted por qué lo están abrazando. Ah, porque aquí está la energía de Dios. Este árbol es Dios. Y llevan piedras, llevan cosas como si eso tuviera un poder. Y hablan de la creación como si fuera Dios. Hay que respetar la madre naturaleza, pero ese concepto tiene unas incógnitas. ¿Le estás aplicando a la naturaleza como si fuera Dios? ¿La respetas como si fuera Dios? ¿O ves a Dios en la naturaleza? Es Dios el que se debe de adorar, respetar. Y cuando yo respeto a Dios, respeto la naturaleza, pero no como si fuera Dios.
sino porque hay que respetar lo que Dios hizo, tanto la naturaleza como a mis hermanos, respetarlos. Entonces ustedes notan cómo el enemigo de Dios intenta por todos los medios tratar de destruir y quitar el concepto de que yo soy criatura. A él no le gusta que digan eso, que somos creados. Y por eso ustedes notan que el creacionismo ahora suena raro, porque ese es el propósito de Satanás, que nos creamos dioses. Y aquí pasamos, hermanos, volvamos al libro de Génesis, porque cuando el enemigo usa a los humanos, los usa con un proyecto, irles ablandando el cerebro de tal manera que se acomoden a lo de él. Vamos al libro de Génesis. Va a aparecer el primer poderoso en la tierra, primer poderoso humano, porque uno de los poderosos fue Satanás, que fue lanzado a la tierra, bueno, sacado del cielo. Pero aquí en Génesis capítulo 10 aparece un hombre poderoso. Dice que fue el primer poderoso. Yo no sé si ustedes conocían ese señor que se llama, no le digo el nombre, si su significado es, me rebelaré contra Dios. Vamos a Génesis capítulo 10. Este hombre es descendiente de Cam, uno de los hijos de Noé. Versículo 9, Génesis 10:9. Este fue el primer poderoso. ¿Cuál es este? Leamos el 8. Cus engendró a Nimrod. El nombre Nimrod significa me rebelaré contra Dios. Nimrod. Quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Nimrod. O sea, Satanás le delega ahora a Nimrod que comience a trabajar para él. Poderoso. La palabra poderoso tiene un significado y es líder. Él organizó el mundo de ese entonces como el primero, el líder. Para allá va la sociedad. Que haya uno que domine el resto. Líder, dice. Dice el versículo 9, fue vigoroso cazador. ¿A qué le suena eso de cazador? Un cazador, ¿qué es lo que caza? Animales para comer carne. Destruir el cerebro. Dice, poderoso cazador delante de Jehová. Cuando dice delante de Jehová, la expresión delante es contra Jehová. O sea, se levantó como Satanás, dirigido por Satanás, un hijo de los hijos de Noé, dirigido por el enemigo para levantarse en contra de todo lo que Dios había hecho. Por lo cual, dice el versículo 9, se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, o sea, opuesto a Dios. Y hermanos, lo que sigue diciendo aquí es que este señor se inventó un modelo de convivencia. ¿Sabe cuál fue el modelo? La Torre de Babel. Si ustedes siguen leyendo en el versículo 10 dice, y fue el comienzo de su reino Babel. Y yo quiero mostrarles, hermanos, en una cita que aparece en Historia de la Redención, la página 75. Pero en la 74 también se habla de que ellos se opusieron a Dios, Nimrod y un grupo. Y entonces inventaron la manera de cómo lograr hacerse dioses. Dice, querían que el mundo los honrara, querían gobernar al mundo, a la gente, y que se constituyeran en dioses. Eso lo dice el libro Historia de la Redención, página 75. No la leo porque es siempre larga. Pero la intención de Nimrod era ir contra Dios y se inventa la torre. Dice que esa torre se había hecho con el propósito de desafiar a Dios y él ahora será alabado por los humanos, Nimrod. Y entonces ustedes recordarán que Dios tuvo que confundir el lenguaje porque ya iba muy arriba. En Historia de la Redención, página 74, dice que ya estaba habitada esa torre, era como un edificio que habitado y seguían construyendo, y habitado y seguían. ¿Cuál era el propósito de Nimrod? Aglomerar la gente para que se dieran cuenta del proyecto humanista, para que alabaran al constructor que era Nimrod. El propósito de Dios no era una torre.
ni grandes edificios, ni grandes ciudades. El propósito de Dios era que tú y yo cultiváramos la tierra y viéramos en la semilla cómo crece a ese Dios creador y lo alabáramos. Díganme, hermanos, ¿a quién se está alabando hoy a través de las redes sociales? ¿A quién se exalta? Ustedes se sorprenden. ¿Cómo es posible que un video, hace años, ya lleva 9 años, una señora o una dama, sacó ese video y lo han visto 12.000 millones de personas? Eso es sorprendente. Si somos 6.000 millones, es como si cada habitante de este mundo lo hubiera visto 2 veces. ¿Y qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que regalan ahí? ¿Qué es lo que trae ese video? Hermanos, por respeto no lo digo, pero es que el mundo está adorando al hombre. Se está olvidando del proyecto divino. No se dice que ningún video que hable de Jesús, 12.000 millones de personas lo vean. Que una persona saque un video y en un momentico son por millones que lo están viendo. Esto está raro, esto es extraño. Y por eso aquí Nimrod se opone a Dios. Y si ustedes siguen leyendo, hermanos, Historia de la Redención dice que un rayo cayó sobre esa torre, la partió, confundió el lenguaje. ¿Y ahora qué hizo Nimrod? Sigamos leyendo, hermanos, en la Escritura. El versículo 11 dice, Génesis 10:11, y de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive y otras ciudades que se mencionan ahí. En Miqueas 5:6 se habla del reinado de Nimrod. ¿Qué fue el reinado? Ciudades, aglomerada la gente, como colmenas. Ese fue el propósito que le dio Satanás a Nimrod. Haga ciudades. Y aquí está el reino de Babel que siguió con Babilonia, con Nínive y con todas las que aparecen aquí. A propósito, hermanos, ¿sabe que en el año 2014 el Estado Islámico entró a esas ciudades donde estaba Babilonia, donde estaba Saddam Hussein? Tomó todo eso el Estado Islámico, que es extremista. Saddam Hussein ya había sacado parte de lo que son los monumentos de Babilonia, eso los habían descubierto, lo mismo que Nínive. Y había una ciudad que se descubrió, suena de esta manera, con U, Nimrod, en honor a Nimrod. Y la habían descubierto. ¿Qué hizo el Estado Islámico? Destruyó todo eso. Y entonces se mostró cómo el hombre se ha adorado a sí mismo en esas grandes ciudades. ¿Qué era Babilonia? Babilonia era una de las maravillas de ese tiempo. Dice que tenía 70 kilómetros de muralla, doble muralla. El río Éufrates pasaba por Babilonia, tenía rejas para que nadie se metiera a la ciudad y fuera a atacarla. Dice que tenía muros de 12 metros. Imagínense, un muro de 12 metros es como un edificio. Y su ancho de esos muros era entre 7 a 9 metros de ancho. Tenía jardines colgantes, bibliotecas, museos, castillos. ¿Eso era la alabanza para quién? ¿Para Dios? ¿A quién alaba hoy las grandes ciudades? ¿A quiénes alaban esos monumentos que se están levantando? ¿A Dios? Es el propósito de Dios eso. Y después aparece Nínive. ¿Recuerdan que el Señor fue y mandó a Jonás a Nínive? Nínive era como Babilonia, tenía también muros iguales. El río Tigris pasaba por Nínive. El Éufrates pasaba por Babilonia. Y todas esas ciudades que ustedes encuentran allí, el versículo 10 dice, y fue el comienzo de su reino Babel. ¿Qué significa la palabra Babel? Confusión. Eso es lo mismo si lo colocamos en el momento de hoy. Por algo el Señor, ya llegamos a eso, dice, salgan de Babilonia, pueblo mío, porque hay una confusión. Si no nos sacudimos, o mejor, si no le permitimos al Espíritu Santo que nos sacuda, hermanos, estamos dentro de una avalancha que va a la destrucción. Y por algo el Señor dice, sálganse de eso, porque estamos haciendo lo mismo que los demás, vistiendo, comiendo, haciendo, siguiendo al ritmo de ellos, de estas grandes ciudades. Por eso es que el propósito de Dios no era ese, que el hombre comenzara a alabar al hombre y entonces perder el concepto por el cual fuimos creados. Nada de sabiduría humanista, gnosticismo.
Nada de vida sin Dios, ateísmo. Y nada de darle al panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Adorar a las criaturas. Eso tenemos que sacarlo también. Hay que respetar a la creación, pero hay que adorar al creador de esa creación. Por algo, hermanos, entonces, el propósito de Dios es volver otra vez al estado original. Y por eso es que el Señor viene, porque esto ya no tiene arreglo. El Señor viene para liberar a su pueblo, para llevar a su pueblo. Y por eso necesitamos, hermanos, prepararnos, darle gloria. Y ahora vamos a ver cómo es que le vamos a dar gloria al Señor. Pero antes de eso, hermanos, ¿qué ocurrió en el tiempo de Babilonia? Ustedes notarán que siempre el propósito de Dios ha sido que le demos gloria. Pero el propósito de Dios es que la gente vea su gloria en un plan de salvación. Que la gente pueda ver que Dios nos ama a todos. No interesa el estado en que estemos. No interesa que podamos vivir dentro de estas ciudades que están tan corruptas. Lo que Dios quiere es que no andemos como ellos. Por algo el Señor dijo, no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que no sigamos esa corriente. Esto de las redes, hay gente pegada a todo momento a ese internet y mirando cuánta cosa hay, hermanos. Es el tiempo de reaccionar. No somos autómatas de ellos, somos siervos de Dios Altísimo y tenemos que decir, Espíritu Santo, sacúdanos de alguna manera. Yo no dudo que estas pandemias hacen que el hombre reaccione. Yo no soy Dios. Y eso nos ayuda a reaccionar de que Dios es real y que Dios un día va a volver. Por eso, hermanos, ustedes recordarán qué hizo Dios por Babilonia, qué hizo por Nínive, qué hizo por las grandes ciudades. Está bien, el propósito de Dios no era que se construyeran esas grandes ciudades, pero Dios dijo, bueno, que se condenen. ¿A quién envió Dios a Babilonia en el tiempo de un rey pagano que no creía en Dios? ¿A quién envió a Babilonia? A los jóvenes que pertenecían a su pueblo. Tal vez ellos no entendían el propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere todavía en estas ciudades, que aprovechemos todavía el tiempo para compartir la palabra. Dice que cuando llegó allí Daniel, en Daniel capítulo 1 y versículo 8, dice, él se propuso algo. ¿Qué fue lo que se propuso? Seguir el propósito de Dios. Hay que alabar a Dios. Aquí vengo, dijo Daniel, pero me propongo no contaminarme. Aquí. Porque esta sabiduría sin Dios es contaminación. Y ustedes notan cómo Dios en ese plan maravilloso le dio un sueño a ese rey que se le olvidó. Y saben en la historia cómo ahora aparece Daniel. Y ahora el rey quiere ensalzar a Daniel y Daniel le dice, no señor, no es así. Mire, vamos al libro de Daniel capítulo 2 versículos 44 en adelante. Y ustedes notan cómo Daniel ahora hace o cumple el plan de Dios cuando entonces le va a decir a ese rey, no, yo soy apenas un súbdito de mi rey celestial, yo estoy cumpliendo una misión celestial. Daniel capítulo 2, versículo 44. Y ustedes notan cuando ya él muestra el sueño, le dice al rey, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, dice, que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y ahí le está mostrando el imperio del hombre, la historia del hombre. Y dice, y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, o sea, la segunda venida, no con mano, dice, no con mano humana, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Y el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel la interpretación. Y entonces, ¿qué hace el rey? Dice la escritura, y habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces allí Dios es reconocido, es alabado por este rey. Y este rey reconoce que hay un Dios por encima de él. Pero hermanos, no se queda allí el asunto. Sí, reconocemos que sí hay un Dios, pero ¿qué hace Nabucodonosor? Se quedó alabando por siempre al Señor. Ustedes recuerdan, ¿por qué levantó esa imagen después
para que todo el mundo la adore. ¿Cuál era el propósito de Nabucodonosor? De creerse Dios y de decir que ahora todo el mundo lo alabe a él al construir esa imagen de oro. Ahora él dice, denme la honra a mí. Y ustedes recuerdan que allí están tres jóvenes que le dicen al rey, vea, Señor, nosotros no lo vamos a adorar esa imagen que lo representa a usted. Nosotros tenemos un Dios. Y si él quiere y desea salvarnos, lo va a hacer. Y si no, pues no crea que porque él no lo haga, vamos a servirle a usted. Ese es el concepto del propósito. Tenían un propósito y lo estaban cumpliendo en Babilonia. Reconocer a Dios. Ese es el propósito del Señor, que lo reconozcamos. Y ustedes recuerdan en la historia, hermanos, que el mismo rey cuando los meten dentro del horno, ¿qué dijo el rey? Un cuarto que es semejante al Hijo de los dioses. Tienes que volver otra vez a entender que en este mundo hay un Dios que es el diseñador, que es el Dios creador. Y por eso el sábado es el día que lo reconocemos a Él, que volvemos otra vez a entender que yo soy criatura, que Él es mi creador. Pero tristemente la historia humana, la historia de nosotros los humanos, hermano. Ustedes recuerdan allá en Daniel 4, versículo 30 y 31, que dice Nabucodonosor, después de haber visto todas esas evidencias de un Dios, dice, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder, con mi sabiduría. ¿Y qué le ocurrió a Nabucodonosor? Vino el castigo. Gracias a Dios porque más tarde el Señor lo recupera. Pero el plan del hombre es seguir en ese enfoque. Y Satanás buscará toda la manera de crearle en el hombre cómo corromper su mente, de darle una sabiduría sin Dios, de darle una vida sin Dios y tratar de decir que Él es Dios. Hermanos, este es un tema para seguir estudiando, pero ahora queremos entrar en la última parte. ¿Cuál, o mejor, qué hace el Señor para que cumplamos ese propósito? ¿Cómo hacemos para cumplir el propósito de darle gloria a Él? ¿Qué hacemos? Yo aquí quiero compartir con ustedes unos textos que muestran cómo yo cumplo el propósito de Dios, de darle gloria a Él. Primera de Corintios 1:9. Vayamos a este texto que es muy importante. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. O sea, para nosotros poder cumplir el propósito de darle gloria a Dios, tenemos todos los días que contemplarlo, que aceptarlo y decirle, Señor, te acepto nuevamente. Eso es la justificación, pedirle el perdón diario y estar en una comunión, o sea, una coinonía, una relación diaria con el Señor Jesucristo. Pero Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5 nos dice, además de eso, ¿cómo podemos nosotros cumplir el propósito de Dios de darle a Él la gloria diaria? Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, la santidad. Eso es lo que dice que nadie verá al Señor si no hay santidad. ¿Y quién trae la santidad? El Espíritu Santo. Y por eso, en tercer lugar, tenemos que reconocer que solamente es el Espíritu Santo el que va a hacer que nosotros reconozcamos lo que somos. Eso lo dice Juan capítulo 15, versículo 8 en adelante. Dice, cuando venga el Espíritu Santo los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. O sea, pedirle todos los días al Espíritu Santo, Señor, no me dejes olvidar del propósito por el cual estoy aquí. Yo no estoy aquí para darme gloria o para exaltarme o para correr como los demás están corriendo, buscando cómo llamar la atención. Lo que tenemos que llamar la atención no es a nosotros, lo que tenemos que llamar la atención es a Él que viene pronto. Ese es el propósito de Dios. Y por eso en el cuarto lugar es la testificación. Primero buscar al Señor, la santidad del Señor, la guía del Espíritu Santo y ahora la testificación. Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10, recuerdan, mas vosotros sois linaje escogido, una nación santa, o sea, apartada,
un pueblo elegido por Dios para que anunciéis. O sea, el llamado no es hacia nosotros. Anuncié las virtudes de aquel que pronto viene, o sea, Jesús. Ese es el propósito. Y por eso tenemos que decirle al Espíritu Santo, habla por mí, coloca a las personas que tú sabes que necesito compartir la palabra. Eso hay que hacerlo, porque eso no nace de nosotros. Hay que pedirlo a Dios. Ahora sí entremos, hermanos, en el llamado final. Apocalipsis 14, que es muy conocido por nosotros, ese mensaje del libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el llamado que hay aquí en Apocalipsis 14? Y desde los versículos 6 en adelante dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Testificación. ¿Y qué es ese mensaje? Temer a Dios y darle gloria. ¿Sí notan? Volver al propósito de Dios. Él viene. Yo estoy aquí por su voluntad, pero yo no existo para mí mismo. Yo no soy Dios, soy creado. Y por eso el sábado necesito darle gloria a mi creador. Pero ahí no termina todo. Dice, porque es hora de que el juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado. Y dice, adorar. La adoración, buscándolo a Él. Y luego dice el versículo 8, otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia. ¿Qué es esa Babilonia espiritual? Que cayó. Es un sistema apóstata que no sigue la palabra de Dios. Está siguiendo en la tradición del hombre. Esa es Babilonia. Y muchos están siguiendo tradiciones de los hombres. No aquí dice Jehová, sino aquí dice fulano y sultano. Lo que diga él. Hermanos, tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que reconocer nuestro propósito. Llegó la hora de que antes de salir de estas ciudades, evangelicemos las ciudades pronto. Ahora es el medio por las redes, ya que eso se usa mucho para mal, usémoslo para el bien, compartiendo el mensaje de la palabra de Dios, compartiendo oraciones, compartiendo testimonios. Pero hermanos, si nosotros volvemos a la palabra de Dios en Apocalipsis 18, el versículo 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Salid de dónde? Ustedes notan, está hablando de Babilonia. Ese es un símbolo de este mundo de pecado. Apocalipsis 18:2 dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído Babilonia. O sea, finalmente, como decía Daniel, una piedra va a venir. Y antes de que venga, el Espíritu Santo va a preparar a su pueblo para que de manera inteligente podamos entender el peligro en que estamos viviendo. Esto se va a acabar, Babilonia se va a acabar, estas grandes ciudades van a terminar. Y por eso dice, volvemos al versículo 4, Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Si el Señor está diciendo, salid de ella, ¿qué quiere decir? Que estamos en ella, que estamos en Babilonia, y Babilonia es este mundo haciendo todo lo contrario de la palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo salimos? Bueno, hermanos, vamos al libro de Juan, cuando el Señor Jesús hace esa oración tan hermosa de la unidad. En el libro de Juan capítulo 17, el Señor ahora presenta unas palabras que deberíamos de siempre recordar. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Volver a la palabra. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío a este mundo. Y por eso es que él lo mencionaba antes cuando decía, no quiero que los quites del mundo, versículo 15, sino que los guardes del mal. A través de una relación con Dios, pidiendo santidad diariamente, o sea, apartarnos del mal, que el Espíritu Santo nos guíe, como dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, Romanos 8:14. Que podamos decir al Espíritu Santo, ayúdame a testificar, a no ser parte de este sistema que solamente le está dando gloria es al hombre, no a Dios. Y yo quiero, hermanos, finalizar con el texto que ha sido la lectura bíblica, Salmo 138:8. Este salmo, hermanos, es un salmo que nos ayuda a entender nuestra misión, nuestro propósito.
Salmo 138. Versículo 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En otras palabras, es una oración hoy, Señor, somos tu pueblo. No nos desampares en medio de esta crisis en que estamos. Ayúdanos a entender que ya vienes por nosotros, ya pronto nos vamos a casa. Pero Señor, ayúdanos a apartarnos del mal. Mientras todavía tenemos libertad, ayúdanos a cumplir el propósito de testificar en estas grandes ciudades. Llegará el día que tendremos que salir porque las libertades serán coartadas. Ahora tenemos que hacer lo que ellos, bueno, lo que dice la autoridad, estar escondidos. Pero hermanos, llega el momento en que ahora por las redes podemos darnos a conocer. Podemos ahora compartir la palabra de Dios por estos medios. Así que aprovechemos todavía este ratico que queda, hermanos. Que el Señor cumpla su propósito de darle gloria a Él y demostrar esa gloria a través de los frutos, a través del testimonio, a través de la luz, compartiéndola con los demás. Estamos listos, hermanos, esta mañana para decirle al Señor, Señor, aquí estoy, úsame en tu servicio, mora conmigo y que tu obra sea en verdad aceptada por ti cuando yo la realice por los demás. Quisiéramos orar, hermanos, pidiéndole eso al Señor, que cumpla nuestro propósito, su propósito en nosotros. Amén. Vamos a orar, inclinemos nuestras cabezas. Nuestro Señor, te damos gracias porque tu palabra es la verdad. Tu palabra nos santifica. Tu palabra nos muestra que tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, ayúdanos a reaccionar en medio de esta crisis que vive este mundo. El mundo va en una avalancha a la destrucción y nosotros somos los que preservamos como la sal, que pueda haber en nosotros tu espíritu diariamente para que podamos testificar de ti, para que podamos tener una relación diaria contigo y que podamos sentir que tú nos estás usando sin temor en medio de un mundo desesperanzado. Señor, que tu palabra tenga poder en nosotros en este día, que podamos de alguna manera compartirla y que podamos cumplir el propósito de darte a ti la gloria y el propósito que vivimos de compartir tu palabra con otros. Lo agradecemos todo en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.